Las medidas cautelares adoptadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no pueden ser acatadas por el Estado ecuatoriano porque claramente la CIDH no tiene facultad para adoptarlas, y menos aún para exigir a los estados su cumplimiento. El Procurador General del Estado, Diego García. La Convención Americana de Derechos Humanos es bastante clara cuando señala cuáles son las funciones de la Comisión Interamericana. Y entre esas funciones, la Convención Americana, el instrumento por el cual los estados se comprometieron a someterse al sistema, no incluye entre las funciones de la Comisión el adoptar medidas cautelares. La CIDH es el organismo encargado de la promoción de los derechos humanos en el sistema interamericano y por eso, como Ecuador, varias naciones han actuado apegadas a lo que sostiene el sistema de derechos humanos. Hace poco, el gobierno colombiano, que también fue exigido por la CIDH con medidas cautelares, dejó en claro que esa no es su facultad. Su canciller, María Ángela Holguín. Las medidas cautelares no son parte de la Convención de San José. Las medidas cautelares surgen de un reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reglamento que lo hacen los mismos comisionados. Las medidas cautelares no son un mandato que hubieran dado los estados a la Convención. Como ya lo hemos dicho, la CIDH claramente no tiene facultades para pedir medidas cautelares, pero en el hipotético caso que las tuviera, solo hipotéticamente, para el caso ecuatoriano, la CIDH no está cuestionando el debido proceso, está cuestionando la ley. Cuestiona la penalización de una acusación hecha a un funcionario público como que el derecho a la honra y la dignidad, artículo 11 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de San José, excluyera a los funcionarios públicos, lo que evidentemente no es así. Defenderse de una injuria no está vedado a los funcionarios públicos. Sin embargo, la CIDH dice que las acusaciones de Cleber Jiménez y compañía son tan solo expresiones dichas dentro de su uso legítimo a la libertad de expresión. Por eso la resolución de la CIDH, cuando adopta las medidas cautelares, dice: uno de los criterios asumidos por la CIDH para el otorgamiento de medidas cautelares consiste en que decisiones judiciales que ordenan la detención de las personas o las condenan penalmente, directa o indirectamente, como efecto de expresiones realizadas contra funcionarios públicos, podrían ocasionar un daño grave e irreparable. Según la resolución de la CIDH, está en riesgo la libertad de expresión y el derecho a presentar denuncias contra autoridades. O sea que llamar a un presidente asesino y genocida es un legítimo derecho de libertad de expresión. Y no bastó con llamarlo asesino, se lo acusó de tal ante la Fiscalía. Se llevó abogado, se llevaron testigos y firmaron por ello. La justicia debía investigar al presidente por genocida de lesa humanidad y desde el 4 de agosto del 2011 hasta el 9 de mayo del 2012, el presidente fue investigado. 9 meses investigado por la Fiscalía. Y esto para la CIDH es un derecho legítimo que tienen los ciudadanos. Solo expresiones que las dijeron en absoluto derecho a la libertad de expresión. Sostiene la CIDH en su resolución. Libertad de expresión es haber acusado al presidente de fingir su secuestro, de esconderse en una universidad para concebir un macabro plan. ¿Es el delito por el que se le acusa? Lesa humanidad, crímenes de lesa humanidad, conmoción interna en el país. Pero más allá de aquello, el objetivo fundamental es presentar esta denuncia penal ante la Corte Penal Internacional. Presentar una acusación falsa, acusando al presidente de criminal de lesa humanidad, ¿es simple libertad de expresión? Así actuó. De esta manera es como actuó la burocracia internacional frente a un Estado soberano. ¿Hasta cuándo tanta intromisión?